Esta noche me gustaría hablar a todos aquellos que se sienten estancados en una etapa, en una circunstancia, en una relación, en un problema y llevan tanto tiempo estancados en ese lugar que han llegado a creer que es donde pertenecen. Quizá llevan tanto tiempo ahí que ese estado se ha convertido en su normalidad. Pero siempre que tienen la oportunidad de tener un encuentro con Dios y escuchan el susurro de su voz hablándoles, pueden escuchar a Dios diciendo: ¡Hey! Yo no te creé para esto. Esta noche quiero hablar a aquellos que saben que fueron creados para volar, pero llevan mucho tiempo arrastrándose. Quizá no sepas dónde es exactamente donde Dios te quiere llevar, pero sabes que ahora donde te encuentras y como estás no es para lo que Dios te creó. Para todos aquellos que saben que tienen que salir del estancamiento es este mensaje. Y me gustaría ser claro desde el principio. Lo que te está estancando no es tanto una circunstancia fuera de ti, como es un patrón de pensamiento dentro de ti. Lo voy a volver a decir. Quizá algunos aquí piensen que el estado de su vida es debido a las circunstancias externas, una situación, un problema, una dificultad fuera de ellos. Pero hoy vamos a descubrir que el mayor bloqueo no se encuentra fuera de ti, sino que se encuentra dentro de ti. Las peores prisiones en la vida no están hechas de barrotes de hierro, están hechas de pensamientos. Y algunos aquí están atrapados por un sistema de pensamiento que se ha convertido en la cárcel de su alma. Y ese sistema de pensamiento que vamos a confrontar hoy es la mentalidad de víctima. ¿Está bien? Entonces acompáñame a la escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llama el estanque? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban. ¿Qué hacían? Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. El episodio que acabamos de leer, relatado en los evangelios, nos habla de un estanque muy especial en Jerusalén llamado Betesda. Este estanque estaba muy cerca de la puerta de las ovejas que daba acceso al templo. Y los historiadores dicen que ese estanque era el lugar donde los peregrinos
llevaban sus animales, ovejas, palomas, terneros, para limpiarlos ritualmente en el agua antes de llevarlos al templo para ser sacrificados. Lo que quiero decir es que si te estás imaginando un estanque idílico con mariposas y florecillas, quítatelo de la cabeza. Porque el estanque de Betesda era un lugar caótico, lleno de animales. Había ruido de ovejas, terneros y palomas. Había barro y caca de burro. Había caos. No era un bonito estanque, era un lugar donde se limpiaban a los animales. Escúchame, era un lavadero de animales antes de que los animales fuesen sacrificados en el templo. Ahora, curiosamente, en ese estanque se reunían cientos de enfermos, ciegos, sordos, cojos, tullidos, paralíticos, que habían sido atraídos por una superstición. Y voy a ser claro con esto, y lo voy a llamar como creo que se llama, una superstición, porque se decía que de vez en cuando, no se sabía muy bien cuándo, pero de vez en cuando un ángel descendía al estanque, agitaba el agua y el primero que se metía en el agua recibía un milagro instantáneamente. Y esa superstición había convertido aquel estanque en una especie de santuario de milagros. Algo así como un Lourdes o un Fátima. ¿Sabéis de lo que hablo? Ahora, no vamos a preguntarnos exactamente por qué en esos lugares ocurren milagros, porque ocurren milagros, ¿está bien? La cuestión es que los judíos habían convertido ese lugar en un santuario de milagros. Y había tanta gente esperando su milagro que algunos pasaban años y años y años esperándolo, al punto de que habían convertido aquel estanque en su casa. El gobierno había construido 5 pórticos para albergar a todos los enfermos que se habían construido ahí, una especie de nicho para dormir, vivir hasta que el milagro aconteciese. ¿Me estoy explicando? Ahora, una vez descrita la situación, alguno aquí podría decir: ¡ay, Itiel, qué imagen más bonita! Una multitud de personas esperando su milagro. Pero queridos, queridas, lo que yo veo en esta imagen no es una bonita imagen de esperanza. Lo que yo veo es una multitud de enfermos tirados alrededor de un estanque como víctimas, esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Lo voy a volver a decir. Yo no veo una bonita imagen de esperanza. Lo que yo veo es una multitud de enfermos tirados alrededor de un estanque como víctimas, esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Lo que literalmente yo veo en esta imagen es una multitud de personas estancadas en un estanque. Y si no me crees, la Biblia relata el caso particular de un hombre que llevaba 38 años estancado en ese estanque. No 1, no 2, no 3, 38 años esperando su milagro. Y yo, no sé Antonio, pero yo me imagino que cuando uno lleva 38 años en un lugar, se vuelve un histórico, ¿verdad? Yo me imagino siempre, cuando llegase a aquel estanque, un nuevo enfermo le dirían: oye, habla con el para, habla con el tico,
que él lleva 38 años en el lugar. Probablemente el paralítico entre los enfermos tenía un nombre. Es que llevaba 38 años en el estanque. Se conocía las reglas del estanque. Sabía un montón de historias de lo que había ocurrido y quizá incluso tenía un nombre entre los estancados. Porque te sorprendería lo fácil que es hacerte tu lugar en la mediocridad. Y aunque estás en la mediocridad, considerar que tampoco se está tan mal. Y ahí estaba aquel hombre esperando 38 años en Betesda. Ahora, Eliezer, es muy interesante esto porque el nombre Betesda es un nombre en arameo que traducido al español significa casa de misericordia. Y Mari Carmen, que estás allá atrás, me vas a perdonar que haga la comparación, pero no puedo evitarlo, No puedo evitarlo. Porque ¿no se parece un poquito la iglesia a Betesda? Porque ¿qué es la iglesia sino una casa de misericordia? Y tristemente tengo que admitir que a veces la iglesia se parece demasiado a ese estanque, con una multitud de personas enfermas, sentadas en la misma silla, domingo tras domingo tras domingo, de reunión en reunión, esperando que quizá un día, un ángel aparezca en la reunión, agite la atmósfera y tengan el milagro que tanto esperan. No me entiendas mal, pero yo llevo muchos años en el estanque de Betesda para saber que hay mucha gente que vive su vida cristiana de esta manera, esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Esperando que, no sé, que una especie de, vamos a llamarlo así, milagro arregle su situación matrimonial. Esperando una bendición especial que les haga salir de ese ciclo de deudas y endeudamiento en el cual se han metido. Esperando una unción especial que les haga adelgazar 10 kilitos. Esperando que llegue el profeta y les dé la profecía para por fin determinar qué hacer con sus vidas. Gente esperando, que dicen, yo sé que un día, no sé en qué reunión, quizás sea en el Congreso de Semana Santa, o quizá en el Congreso de diciembre, o quizá en el Congreso de verano, o quizá en el no sé qué, o en la reunión de no sé cuánto. Yo sé que un día algo mágico va a pasar, algo sobrenatural, y mi vida será diferente para siempre. ¿Sabéis cómo se llama eso? Cristianos con una superstición. Cristianos con una superstición. Porque seamos claros, quizá lo que tú llamas fe no es más que una versión religiosa de la superstición. Querido Antonio, mira, yo llevo muchos años en la iglesia. A mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia. Y llevo tanto tiempo en Betesda que yo sé que aquí los cristianos somos bien supersticiosos. Nosotros tenemos nuestra versión cristianizada de la cadenita de oro de la suerte. Nosotros tenemos nuestra versión cristianizada del horóscopo. Abrimos la Biblia y a ver qué me dice el Señor. Nosotros tenemos nuestra versión cristianizada de las declaraciones para atraer el futuro que deseamos. ¿Lo tenemos? Yo constantemente
de consejería en consejería, he escuchado a gente diciéndome cosas como estas: pastor, ore usted por mí, que a usted Dios sí le escucha. Póngame la mano en la cabeza para ver si Dios arregla mi matrimonio y hace que el hombre con el que me casé, que es un bruto, sea diferente y por fin sea el hombre que yo me merezco. Mira, querida, por mucho que yo te ponga la mano en la cabeza y ore por ti, tu matrimonio no se va a arreglar hasta que seas tú la que empieces a tratar con dignidad a tu marido, dejándolo de comparar con otros hombres y tratándolo como basura, sino más bien convirtiéndote en una esposa que ora, honra a su esposo y lo potencia hacia el llamado de Dios, porque, querida, finalmente tienes el esposo que tú te has fabricado. ¿Cuántas veces he escuchado cosas como: pastor, estamos ungiendo las sillas vacías de la iglesia con aceite para que Dios las llene de almas? Querido, querida, por mucho que unjas las sillas con aceite, aunque hagas una ensalada sobre la silla, esas sillas no se van a llenar con gente hasta que tú no tomes el compromiso de ser valiente y compartir tu fe con tus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de instituto, y hablarles del evangelio y traerlos a la iglesia para que conozcan a su Salvador. Pastor, declaro 3 veces al día, mirando al espejo: soy próspero, soy próspero, soy próspero, para que Dios me prospere. Mira, querido, deja de mirarte tanto al espejo y sal a trabajar, porque eres un vago que llevas 5 trabajos y en ninguno has perdurado, porque andas escuchando predicaciones en la hora del trabajo. Y lo que tienes que hacer es agarrar la tarjeta de crédito con la que te has endeudado, cortarla y dejar de gastar tu dinero en tonterías y empezar a tener una economía saludable. Pastor, he empezado un ayuno solo de agua de 3 días para que la siervita se enamore de mí. Querido, mira, déjame decirte algo. El ayuno no es una especie de, no sé, intercambio que haces con Dios para que Él cumpla tus deseos y le lave el cerebro a la chica que te gusta para que se enamore de ti. El ayuno tiene que ver con tener una vida rendida al Espíritu Santo y doblegar tu carne. Si quieres conquistar a la chica que te gusta, ¿qué tal si te aseas un poquito, te lavas los dientes, le invitas a cenar y pagas tu rácano, que eres un rácano? Le dices algo bonito y te arriesgas a que te diga que no, pero por lo menos te has arriesgado. No sé si me estoy explicando. ¿Tiene sentido? Mira, ¿sabéis lo que crean este tipo de supersticiones religiosas? Cristianos sin responsabilidad. Cristianos sin responsabilidad. Tú le pides a Dios un milagro. A Dios le encanta darte una responsabilidad. Tú quieres que Jesús te dé un resultado, pero a Jesús le encanta impulsarte a un proceso transformador en tu vida. Tú quieres que el Espíritu Santo lo haga por ti, y el Espíritu Santo te dice: lo vamos a hacer juntos. Porque eso se llama madurez. Y todo lo demás, superstición, mística, casi brujería. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro que Jesús está involucrado y desea darte el milagro que esperas. Tú le dices: Dios, es que me gustaría que mi matrimonio se salvase. Y Dios te dice: estoy involucrado en eso, te voy a ayudar.
Pero lo que voy a hacer es darte principios para que seas responsable y pongas a Dios en el centro de tu casa. Comiences a orar, comiences a enseñarle los principios de verdad a tus hijos, a compartir con tu esposa, a ser el sacerdote del hogar. Claro que Dios quiere sanarte de esa enfermedad, pero Dios te dice, mira, te puedo sanar. Pero si sigues con esa vida pasiva, comiendo hamburguesas y donuts como si no hubiese un día de mañana, lo que voy a sanar se va a volver a enfermar. Y quiero enseñarte a ser un buen mayordomo del templo de Dios, que es tu cuerpo, que seas un hombre o una mujer responsable con tu salud. Claro que Dios quiere hacerte un hombre o una mujer próspera, pero Dios te dice, mira, voy a enseñarte principios de mayordomía financiera. Quiero que empieces a levantarte temprano y a dar el extra en tu trabajo y dar lo mejor de ti, tener una buena cultura financiera, echando tus diezmos y ofrendas, ahorrando y sabiendo invertir bien tu dinero. Lo que estoy intentando decir es que eso se llama madurar en la vida cristiana. Dios quiere hacerte un milagro, pero lo quiere hacer después de que tú cumplas obedientemente con lo que Él te está hablando. Lo que estoy intentando decir esta noche es que si tú eres un paralítico del alma, hay una buena noticia para ti. Porque quizá aquí no tenemos paralíticos del cuerpo y es algo duro ser un paralítico en el cuerpo, pero es terrible ser un paralítico en la mente. Y hay personas que han boicoteado su destino por esa mentalidad paralítica que tienen. Y quiero ser claro contigo, por mucho que estés en la casa de misericordia, tu vida no va a cambiar hasta que no tengas un encuentro personal con el misericordioso. Porque tu milagro no está en la esperanza supersticiosa de que un ángel venga a la reunión, agite la atmósfera y haga el milagro que tanto esperas. Realmente lo que tú estás esperando está al otro lado de la obediencia a una voz que te está hablando, la voz de Jesús. Y tengo una noticia para toda la iglesia: Cristo vive esta noche. Esta noche no hemos convocado aquí a un ángel para que agite la atmósfera. Esta noche hemos convocado aquí a Jesús, que tiene una palabra que darte, y si la obedeces, al otro lado de tu obediencia está el milagro que tanto esperas. La mayoría de cosas que esperamos en nuestra vida están al otro lado de nuestra obediencia. ¿Cuántos quieren hoy obtener un milagro? Levanta la mano si dices, yo tengo algo que necesito. Yo la levanto porque yo necesito cosas. Voy a darte tres posiciones para tu alma, para obtener el milagro que estás esperando. ¿Está bien? 3 posiciones que son tu responsabilidad. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Toma nota, porque esto puede cambiar tu vida para siempre. Ha cambiado mi vida. Ahí vamos. La primera posición del alma para obtener tu milagro es: tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Repite esto conmigo. Tengo que decidir. A ver, vamos a decirlo juntos. Bien, con ganas. Tengo que decidir si de verdad quiero salir del estanque. Jesús le pregunta al paralítico en el versículo 6: ¿quieres ser sano? Ahora, Antonio, seamos claros. ¿No te parece una pregunta extraña? O más bien una pregunta casi ofensiva, para decirle a un tipo que lleva 38 años en aquel estanque esperando su milagro. Va Jesús y le pregunta:
¿quieres ser sano? Ahora, me he dado cuenta acerca de algo de Jesús, que Él es experto en hacer preguntas que ofenden nuestra mente, pero que revelan los secretos ocultos en nuestro corazón. Jesús es experto en hacer preguntas incómodas que sacan a la luz lo que estaba escondido en nuestra alma. Y Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Porque Jesús sabe que no todos los enfermos quieren sanarse. Es decir, no todos los que están estancados quieren salir del estanque, aunque estén en Bethesda. ¿Por qué? Porque el estanque, aunque es mediocre, es cómodo. Y voy a ser bien claro con vosotros, Eliezer. Mira, horas y horas y horas y horas de consejería pastoral con jóvenes me ha demostrado que lágrimas en los ojos no significa necesariamente convicciones en el corazón. Muchos vienen a consejería esperando que el pastor le ponga las manos en el hombro, llorar las penas y que el pastor les diga, pobrecito, ay, pobrecita. Porque yo he estado en muchas consejerías donde hemos estado viendo lo que Dios dice acerca de su situación y los pasos que deben tomar para que su situación cambie. Han llorado, le he puesto la mano en la chepa, hemos dicho pobrecito y han salido de ahí y nunca han tomado un paso para el cambio y llevan 38 años en Bethesda, 38 años. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe que no todos los enfermos quieren sanarse. Y yo sé que es fuerte decir esto, pero Jesús le pregunta a un hombre que llevaba 38 años en Bethesda, ¿de verdad quieres ser sano? Y yo escucho la voz del Espíritu de Cristo hoy preguntando, hey, ¿de verdad quieres cambiar? Porque algunos no quieren cambiar. Han encontrado su huequecito en Bethesda. Y ahí están bien. Y te sorprendería, querido hermano, querida hermana, lo fácil que es acostumbrarse a una vida mediocre. Dices, no es gran cosa, pero es lo mío, ¿no? Es aquí. Más vale lo malo conocido. Los refranes revelan cómo piensa una cultura. Dice, yo sé que no es gran cosa esta relación sentimental que tengo con este pagano que no cree en Dios, que solo quiere tocarme los senos y el trasero y quiere acostarse conmigo constantemente, aunque luego me siento culpable porque sé que está mal, pero mira, es mi relación y tengo miedo de soltar mi relación porque si suelto esta relación y ya nadie me quiere, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Algunos dicen, sé que no es gran cosa, es que mi familia siempre fue así, vinieron de otro país y bueno, pues en mi familia siempre hemos sido gente que no ha estudiado, que ha trabajado en lo que se ha podido, ¿no? Y la verdad es que mis abuelos hicieron esto, mis padres hicieron esto y yo voy a hacer esto porque no sé, eso de ir a la universidad me da mucha cosa, no sé si voy a ser capaz. Y bueno, siguiendo con el negocio familiar, que no es gran cosa, pero más vale lo malo conocido. Queridos, te sorprendería lo fácil que es aferrarte a la mediocridad. Hay personas que están tan agarradas a su vieja vida que no tienen manos
para agarrar las nuevas oportunidades que Dios les está dando. Hay gente tan acomodada en su mediocridad, en relaciones tóxicas, en trabajos que odian, en situaciones familiares que les causan depresión, pero están tan acomodados ahí que no quieren incomodarse tomando las decisiones que podrían cambiar su vida. Y mira, yo quiero ser claro, te puedes acomodar a un basurero. Hay gente que vive en un basurero emocional, hay gente que vive en un basurero económico, hay gente que vive en un basurero espiritual y dices, bueno, no es gran cosa, pero es mi cosa. Y prefiero la comodidad de lo que conozco que la incomodidad de lo desconocido. ¿Sabes cómo se llama eso? Abrazar tu pena. Que hay gente que abraza tanto su pena que hace de su pena su identidad. Una vez hablando con alguien en la iglesia me dijo, es que esta semana me ha venido a visitar la Tini. Digo, ¿la Tini qué es una tía? Y dice, no, es la depresión que a veces me visita. Y digo, ¿le has puesto nombre? ¿Es tu mascota o qué? Hay gente que le invitas a tomar un café y le dices al camarero, ponle un café a él y un café a sus penas porque siempre viene acompañado. Hay gente que lleva años en lo mismo, 38 años en lo mismo, no hay diferencia desde el día que entraron por esa puerta y buscaron su rinconcito en Bethesda, pero no han cambiado, siguen esperando que un ángel. Algunos han dicho, quizá hoy Itiel me ponga la mano en la cabeza y con la unción de Itiel mi vida será diferente. No, en realidad no. Algunos dicen, Itiel, pero tú no lo entiendes, yo no puedo cambiar. Eso no es verdad, sí puedes cambiar. Todos podemos cambiar. Y más, mira, pueden cambiar los que no tienen al Espíritu Santo. Pero si tienes al Espíritu Santo, es un deber cambiar. Porque Dios te ha dado todos los recursos que necesitas y ya viven dentro de ti para cambiar. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Te ha dado todo lo que necesitas para poder cambiar. Solo que no quieres cambiar. Y muchos necesitan experimentar lo que yo llamo el efecto cerdo. ¿Qué es el efecto cerdo? El efecto cerdo es tocar fondo y, como el hijo pródigo, pelearte con los cerdos de tus malas decisiones para poder comer un poquito y sobrevivir, y entonces abrir los ojos y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y hay algunos que necesitan tocar fondo para darse cuenta, como el hijo pródigo, que el cambio es una decisión. Decir, yo soy malo, mi padre es bueno, voy a regresar de vuelta a casa. Voy a cambiar la dirección de mi vida. Recuerdo un muchacho que desde bien joven yo le había estado atendiendo de consejería en consejería para que dejase la pornografía. Era algo persistente en su vida. Había algunas etapas que le iban bien, pero luego volvía a caer. Yo le advertí, no te cases si no resuelves el problema, porque el problema no se arregla casándote. Otra superstición, me voy a casar y mis problemas sexuales se van a arreglar solitos. No, te llevas tus problemas al matrimonio. Y su esposa un día descubrió su historial de navegación. Fue un escándalo. Vio todo lo que su marido estaba viendo. Entonces tuvimos
una consejería, 2 consejerías, le dijimos, mira, tienes que hacer esto y esto otro, y hasta la esposa dijo, yo te voy a acompañar, yo voy a ser tu guardián, tienes que superar esto. Y pasaba el tiempo y el tipo no tomaba los pasos para cambiar, la engañaba. Y finalmente ella volvió a descubrir el historial y ya fue suficiente. Llamó al abogado, puso los papeles del divorcio sobre la mesa. Y cuando el tipo entró y vio que su mujer iba en serio, que se iba a divorciar, entonces cambió. Me llamó llorando y digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y el tipo se fue 6 meses a un centro de desintoxicación con drogodependientes. Le dijo a su esposa, espérame 6 meses. Se fue a la montaña a trabajar sin internet. 6 meses, se limpió y hasta el día de hoy no ha vuelto a consumir porno. Tiene una hija, vive feliz con su esposa y ha salvado su matrimonio porque siempre pudo cambiar, solo que no quería cambiar. Eliezer, esta predicación me va a hacer perder amigos, pero es la verdad. Yo recuerdo que había yo le conocía desde hacía muchos años, un chico de familia pastoral que se creía un rockstar y había crecido en la iglesia, pero dijo, no, es que me gusta la vida de rockero, drogas, sexo, rock and roll, y durante un tiempo le fue bien. Y siempre que nos encontrábamos decía, ora por mí para ver si cambio. Y oraba por él y nunca cambiaba. Y un día me lo encontré y me dijo, Itiel, ora por mí a ver si cambio. Y le agarré la cabeza y le dije, Dios, arruínale la vida. Dios, que toque fondo, que esté entre los cerdos, que sea arruinado totalmente y así desee cambiar. Y digo, no eres eso. Y dije, así vas a cambiar. Si alguien dice es que no puedo cambiar, lo espero a la puerta y tengo una oración para él. Tocar fondo a veces es lo mejor que nos puede pasar. Pero espero que tú antes de tocar fondo decidas cambiar. 2. Son 3 posiciones del alma. La segunda es la siguiente. Tienes que renunciar a la mentalidad de víctima. Di conmigo, tengo que renunciar a la mentalidad de víctima. Jesús le pregunta, versículo 6, ¿quieres ser sano? Y en el versículo 7 el paralítico responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Pero qué te ha preguntado Jesús, alma en pena? ¿Qué te ha preguntado? ¿Qué te ha preguntado? No te ha preguntado ¿por qué no eres sano? Te ha preguntado ¿quieres ser sano? Pero la respuesta del paralítico nos demuestra que su parálisis ya no solo estaba en el cuerpo, estaba en el alma, estaba en su mente. Porque ¿qué responde el paralítico? Dice, no tengo quien me meta en el estanque y cuando lo intento, otro desciende antes que yo. En otras palabras, nadie me ayuda, otros me lo impiden. Nadie me ayuda, otros me lo impiden. Estoy así por la causa de otros. ¡Wow! ¿Cómo se parece esto a la típica excusa que mantiene a las personas en la misma mediocridad durante 38 años? Nadie me ayuda y otros me lo impiden. Eso es la definición de una mentalidad de víctima. Estoy así por causa de otros. Y te voy a ser bien claro. Y aquí, Eliezer, me preparo para salir corriendo de la iglesia antes de que me linchen. ¿Está bien? Hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. ¿Está bien? Probablemente tú no tengas la culpa de tus circunstancias
pero sí tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ellas. Lo voy a volver a decir. Probablemente tú no tienes la culpa de tus circunstancias, pero sí tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ellas. En otras palabras, por favor, tú no tienes la culpa, no la tienes, de que cuando eras una niña, aquel hombre que se suponía que tenía que protegerte, que era un familiar, un vecino, que tomó tu inocencia y abusó de ti sexualmente. Tú no tienes la culpa de esto. Y si alguien te hace sentir culpable por la maldad de un hombre que abusó de ti, ese hombre es digno de juicio. Tú no tienes la culpa de eso, por favor, no la tienes. Pero querida, sí tienes la responsabilidad de tomar todo lo que ha sido roto en tu alma y utilizar todos los recursos valiosos del Evangelio y de tu iglesia para empezar un proceso de sanidad interior y ir a los rincones oscuros de tu alma, enfrentarte a eso y ver cómo la luz de Dios se enciende y sana lo que aparentemente era imposible de sanar. Si tienes la responsabilidad de eso. Por favor, tú no tienes la culpa de que cuando eras un jovencito te enamoraste de una chica y le entregaste todo tu corazón, tan, no sé, enamorado y estabas ilusionado con esa relación sin saber que ella tenía un listado de otros 3, 4 hombres y tú estabas en el puesto número 3. Pero a ella le gustaba mantenerte ahí con la expectativa y te rompió el corazón, te lo partió en 1000 pedazos, jugó contigo emocionalmente. Tú no tienes la culpa de eso, pero sí tienes la responsabilidad ahora de no continuar con ese ciclo tóxico de enamorar personas, usarlas y romperles el corazón. Sí tienes la responsabilidad de dejar de ser un picaflor y comprometerte con una mujer. No vale eso de una mujer me rompió el corazón, ahora yo voy a romper el corazón de las mujeres. No vale eso. Ahora sí tienes responsabilidad para convertirte en un hombre de Dios que ame como Dios te ordena que ames. Sí tienes responsabilidad de eso. Está bien, tú no tienes la culpa de haber sido inmigrante o hijo de inmigrante en una España que durante muchos años se lo puso bien difícil a los inmigrantes. Tú no tienes la culpa de eso. Claro que no tienes la culpa de haber salido de tu país porque había situaciones bien difíciles y haber venido aquí y haber estado batallando y viviendo el racismo y viendo situaciones complicadas. No tienes la culpa de eso, pero sí tienes la responsabilidad de perdonar y de no guardar rencor en tu corazón y convertirte tú en alguien que odia a los que te odiaron primero. Sí que tienes responsabilidad de ser alguien que sea capaz de reconciliar a pesar de que contigo no lo hicieron. Sí tienes la responsabilidad de librar tu corazón del rencor. Sí tienes responsabilidad. ¿Alguien me está entendiendo? Por favor, ¿alguien me ayuda al piano? Ahora, queridos, queridas, esto de echar balones fuera, de echarle la culpa y la responsabilidad a otro, es tan viejo como el Edén. Porque cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido y Dios se apareció y le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Adán dice: ¿Yo no. La mujer que tú me diste, ella me lió y yo comí. Dios va donde Eva y le dice: Eva, ¿qué has hecho? Y dice: yo no. La serpiente que tú dejaste entrar en el huerto me engañó y yo comí.
Y Dios va donde la serpiente y le dijo, serpiente, ¿qué has hecho? Y la serpiente miró a su alrededor y dijo, pues debo ser yo entonces. Mira, mucha gente me ha preguntado, Itiel, ¿por qué si Dios es tan misericordioso, por qué cuando Adán y Eva pecaron, no les permitió en su misericordia quedarse en el huerto? Pues mira, llevo años leyendo Génesis 1, 2 y 3. Lo he leído como unas cientos de veces y todavía no he encontrado un versículo donde Adán y Eva pidan perdón a Dios. No le piden perdón porque en el fondo ellos no se creían responsables de sus actos, se creían víctimas de sus circunstancias y en el fondo estaban diciendo, Dios, si hay alguien que tiene la responsabilidad, eres tú. Y Dios no puede salvar a las víctimas. Dios solo puede salvar a los pecadores que se saben responsables de sus propios pecados. Dios no puede salvar a alguien que dice, soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima. Dios solo puede salvar a los pecadores que se saben responsables de sus propios actos. Y si tú tienes una mentalidad de víctima, eres insalvable. No se te puede salvar. Porque piensas que tú no tienes responsabilidad y sí la tienes. Quizá no tienes la culpa de lo que te hicieron, pero sí tienes la responsabilidad de hacer algo con tu vida ahora. La mentalidad de víctima es una cadena mental que te estanca. ¿Por qué? Porque alguien con mentalidad de víctima no tiene poder para cambiar. Solo si te haces responsable de tus propios pecados, podrás ser libre de ellos. ¿Quieres cambiar? Asume responsabilidades. Mira, yo recuerdo hace muchos años atrás, vivimos una situación bien difícil en la iglesia. Bien difícil. Con un ministro que había usado su posición de poder para robar y tener relaciones inmorales. Y salió toda la luz y ahí estábamos con la situación frente a nosotros, con todas las pruebas. Le llevamos y le pusimos frente a las pruebas y le dijimos, bueno, ¿qué tienes que decir de esto? Esto es lo que has robado, esto es lo que te has metido, esto es lo otro. Y él temblaba de miedo, ¡ah! Así lloraba, ¡ah! Y le decíamos, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y dijo, es que me han engañado. Dijo, el espíritu de Jezabel poseyó a esas mujeres para llevarme a pecar y robé porque había un espíritu de hechicería en ellas. Ahora pregúntame, Itiel, ese hombre cambió, pregúntamelo, Itiel, ese hombre cambió. No preguntes tonterías. Claro que no cambió. Claro que no cambió, porque él pensaba que era víctima, no responsable. Y claro que hay gracia, pero solo para los responsables. Claro que hay nuevas oportunidades, pero solo para los responsables. Claro que hay una vida nueva, pero solo para los responsables. Si nosotros seguimos siendo las víctimas de nuestra historia, si nosotros jugamos a este juego de que cuando nos confrontan con nuestro pecado decimos, ay, es que no me amas, es que nadie me llama por teléfono en la iglesia, me voy a otro lugar donde haya más amor, es que aquí los pastores son muy duros, es que no. Si juegas a ese juego de tú la víctima, nunca vas a cambiar, jamás. Yo sé que esta es mi última predicación aquí, pero de verdad os estoy predicando esto
porque os amo, porque sé que si asumís la responsabilidad, se puede salir del estanque. Se puede. Claro que se puede salir de esa trampa en la que te has metido, claro que se puede salir de eso que te está matando, claro que se puede salir de eso que te está haciendo vivir una vida mediocre cuando Dios te destinó para la grandeza, claro que se puede, pero hay que admitir, estoy aquí y estoy en esto porque tomé malas decisiones. Quizá no es mi culpa, pero sí soy responsable, sí soy responsable. Y quiero terminar con esto, porque creo que necesitamos entender cómo Jesús pensaba. Hay un momento muy impactante en la vida de Jesús, cuando Jesús reúne a sus discípulos y les dice: queridos, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de ser crucificado. Van a venir a por mí, me van a llevar y voy a morir en una cruz. Y os estoy anunciando lo que viene y debe ser así. Y dice la Biblia que entonces Pedro, escúchame, Pedro agarra a Jesús, lo lleva a un lado y empieza a intentar convencerle de que desista. Dice: Jesús, no. Que esto no te acontezca. No, Jesús, no puedes morir en una cruz. No, Jesús. Y le dice esta frase: Jesús, ten compasión de ti mismo. ¿Qué le dice? Ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le responde Jesús? No a Pedro, sino al sistema mental que estaba operando en Pedro. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como Dios las ves desde una perspectiva meramente humana. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a Pedro y nos está diciendo a todos nosotros? Que la autocompasión, que el tener autolástima, el ten compasión de ti mismo, puede estar inflamado por el mismo infierno. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese tenido compasión de sí mismo, ¿qué hubiese pasado? No hubiese ido a la cruz. Y si Jesús no hubiese ido a la cruz, tú y yo estaríamos en una eterna y perpetua oscuridad. ¿Pero qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: Pedro, ¿no lo entiendes? Yo no soy una víctima. A mí no me lleva a la cruz los romanos con sus lanzas. A mí no me lleva a la cruz los fariseos con sus trampas. A mí nadie me lleva a la cruz. Soy yo quien decide ir a la cruz. Soy yo quien decide abrazar el camino difícil, abrazar el dolor y hacerlo por una causa que es más grande. Es la causa del Padre, es la salvación de la humanidad. Pedro, entiéndeme, yo no soy una víctima. Yo no soy una víctima. Yo he decidido seguir el camino difícil. He decidido seguir el camino de la cruz. He decidido seguir el camino de sacrificarme por la humanidad. Y si tú y yo somos seguidores de aquel que no tuvo compasión de sí mismo, porque cuando estaba en la cruz, algunos riéndose de él le decían: bueno, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Queridos, lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz no eran los clavos. No era un asunto de poder, el poder estaba de su parte. Lo que mantuvo a Jesús en esa cruz fue que Él se hizo responsable, pero responsable ni siquiera de su pecado, porque no lo tenía. Se hizo responsable de tu pecado, de tu pecado, de tu pecado, de mi pecado, mientras tú y yo nos hacemos las víctimas.
Y si somos seguidores de aquel que se hizo responsable de pecados que no eran sus pecados, no se nos permite, como seguidores de este Cristo valiente, ser unas víctimas cobardes. No se nos permite. No se nos permite. Nosotros tenemos que abrazar la cruz también. Y tenemos que decir, no tengo compasión de mí mismo. Abrazo esta cruz. Sé que es el camino difícil, el camino del dolor y del quebranto, pero la abrazo. Y la abrazo por algo que es más grande que yo mismo, que es la gloria de Jesús. Voy a abrazar esta cruz. Y voy a hacerme responsable. Voy a hacerme responsable. Esas son las buenas historias que merece la pena contar. Las historias de personas valientes que vieron sus matrimonios en conflicto y en vez de esperar que su pareja cambiase, ellos empezaron a cambiar. Las historias de personas que vieron que sus hijos se estaban separando de ellos emocionalmente y se convirtieron en padres presentes. Las historias de personas que rompieron ciclos familiares de destrucción, donde el abuelo había sido borracho, el padre había sido borracho y se suponía que él también tenía que ser borracho, pero no. Abrazó la cruz. Abrazó la cruz. Esas son las buenas historias que merece la pena contar. La historia de héroes, no víctimas. Tú ya no eres una víctima. Jesús en aquella cruz ya se hizo responsable de tu pecado y de mi pecado. Ya, Itiel, pero me han pasado cosas malas en la vida. Vale, se vale llorar. Se vale llorar, pero no toda la vida. No toda la vida. Llega un momento donde uno tiene que secarse las lágrimas y hacer el tercer paso. El tercer paso. La tercera posición del alma para obtener tu milagro, que es obedece la voz de Jesús. Jesús le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y la pregunta ¿es posible que alguien que tiene atrofiados sus músculos y huesos durante 38 años, es posible que pueda levantarse? No, no se puede levantar. Entonces, ¿cómo se levantó? Y es más, ¿qué lo sostuvo en pie? Porque queridos, queridas, unos músculos que llevan 38 años sin utilizarse no tienen fuerza para sostener el peso de un ser humano. Entonces la pregunta esta noche es, ¿qué mantuvo en pie a aquel hombre? La palabra de Jesús. Porque cuando Jesús habla, eso es lo que te sostiene. Escucha esto. Jesús te está pidiendo algo que es técnicamente imposible. Tú dices, mi matrimonio ya no se puede arreglar. Mi situación financiera no se puede arreglar. Este problema en el que me he metido no se puede arreglar. Y Dios te dice, levántate. Quizá no es levántate, quizá es perdona, quizá es sal de ese lugar, quizá es borra ese contacto telefónico en tu teléfono, quizá es rompe esa relación tóxica, quizá es comprométete, empieza a estudiar, quizá es bautízate, quizá es empieza a levantarte temprano por la mañana y empieza a orar. Mira, yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho, pero sé que no te sientes capaz. Pero ese hombre tampoco. ¿Y qué le hizo levantarse? La palabra. La palabra. ¿Qué necesitas tú? Una palabra de la boca de Jesús. No un discurso, no un plan,
bien detallado, como muchos querríamos aquí. No, es que Dios me dé un discurso y un plan detallado con todo lo que No, no, no. Una palabra. Una palabra. Una palabra es suficiente para lo imposible. Una palabra de Jesús es lo que te mantiene en pie, porque la palabra de Jesús es lo que creó cada átomo del cosmos. Y cuando Jesús habla, lo imposible se hace posible. Pero es interesante que dice Jesús: toma tu lecho, es decir, quita tu lecho de ahí y anda, es decir, vete. Aparta, quita el rincón este de mediocridad, quítalo, quita tu huequecito, el que te ganaste durante 38 años. Vete de ahí, quítalo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si mantenía ese lecho en el lugar, la tentación de regresar atrás sería demasiado fuerte. Y yo sé que para el milagro en tu vida tienes que quemar tu lecho, le tienes que prender fuego y decir: voy a hacer algo tan radical, tan fuerte, tan definitivo, que ya no voy a poder volver atrás. Ay, Tiel, pero yo preferiría poco a poco ir entregando mi lecho y que Dios me dé a cambio la nueva vida. No funciona así, cobarde. Hay que soltar el lecho. Y cuando sientes que ya no tienes nada, es cuando Jesús se vuelve tu todo. Y entonces su palabra te sostiene y dices: no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Pero esa palabra, esa obediencia a lo que Jesús te ha dicho y ese acto de coraje, de prenderle fuego a tu lecho, va a cambiar tu vida para siempre. Algunos aquí tienen que prenderle fuego a una cajita que tienen debajo de la cama. Esto es para alguien aquí. Llevas mucho tiempo guardando debajo de la cama un por si acaso. Hay que prenderle fuego. Hay personas aquí que tienen que entrar en su móvil y borrar, escúchame, un perfil falso con el que están haciendo lo que no deben en esa red social. Tienes que hacerlo ya. Hay personas aquí que tienen que salir por esa puerta, hacer una llamada difícil y aunque les tiemble la voz, decir: esto se terminó. Esto se terminó. Hay personas aquí que tienen que hablar con su líder de grupo o con su pastor y decirle: voy a confesarte algo, necesito ayuda. Y Tiel, pero eso es un paso bien arriesgado. Levántate, toma tu lecho y anda. Recuerdo que ya termino, Eliezer, y nos vamos corriendo, Recuerdo que un rockero, un heviata de estos del infierno, de estos que les gustaba la música infernal, llegó a la iglesia y tuvo un encuentro con Dios. Y tenía una melena que era la envidia de todas las mujeres de la iglesia. Y Dios transformó su vida, lo vimos semana tras semana, domingo tras domingo. Y un domingo agarró unas tijeras de la escuela dominical, se metió en el baño de la iglesia y la melena, deseada por todas las mujeres de la iglesia, empezó a cortarla. Salió con los pelos así. Y le dijimos: hey, no tenías por qué cortar tu pelo, ya Dios había cambiado tu vida. Y él dijo: ya, pero ese pelo era un símbolo de quien yo era antes, pero no soy ahora. Y cada vez que me miraba al espejo, veía en ese pelo todo lo que yo era, pero ya no soy. Y al cortarme el pelo, estoy diciéndole a Dios y a esta iglesia que yo no vuelvo atrás, que no tengo opción, que me quedo y que soy responsable. ¿Qué tienes que hacer tú? Realmente estas no son de las palabras que le hacen a uno llorar.
Esta es una de las palabras que le hacen a uno enfadarse un poquito con el predicador. Pero quizá si hoy decides salir del estanque, si hoy renuncias a la mentalidad de víctima y si hoy obedeces a la voz de Jesús, que te está pidiendo una cosa que lleva meses hablándote, meses hablándote. En la próxima vez que nos encontremos, tú ya no estarás en el estanque. Estarás caminando una nueva vida. Y cuando alguien te pregunte, dirás, me hice responsable. Y como me hice responsable de mis pecados, Dios me perdonó de mis pecados. Y soy nuevo. ¿Qué tal si oramos y terminamos esta noche? Me gustaría invitarte y ponerte de pie. Voy a daros un consejo. Ordena tu cuarto. Ay, Tiel, pero ¿qué tiene que ver? Si no eres capaz de hacer un cambio en algo pequeño, no vas a poder hacer un cambio en algo grande. Algo pequeño. Algo grande. ¿Alguien siente que esta palabra, aunque incómoda, era para él o para ella? Levanta la mano si dices, mira, yo tengo algo que hacer. Muy bien, pues ahora...